Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. En este episodio conversamos con el especialista en ciberseguridad Cristian Borghelo sobre los alcances y funciones que tendrá la nueva Agencia Federal de Ciberseguridad y qué implica que esté enmarcada en el aparato de inteligencia del Estado. En la segunda mitad nos enfocamos en las fallas de seguridad informática más comunes en personas, empresas y sector público y qué buenas prácticas debemos implementar para evitar fraudes y ataques digitales. Bueno, Cristian, muchas gracias por sumarte a Desde la Redacción. La verdad que es un lujo tenerte, sobre todo por tu expertise en el campo de la seguridad informática y porque hay un tema que se habló poco, creo. Se suma una agencia, la nueva vieja CIDE, la Agencia Federal de Ciberseguridad, que es algo completamente nuevo, un reclamo que venía del sector de seguridad informática desde hace tiempo, producto de ciertas fallas que encontraban en los sistemas argentinos de defensa, sobre todo de lo que hace, digamos, al cotidiano de empresas e instituciones públicas. Cristian, ¿cuál es un poco tu opinión respecto a la creación de esta nueva agencia? ¿Cómo ves que el Estado ponga un ojo en un tema tan sensible? Ante todo, muchísimas gracias, Ezequiel, por la invitación. Y sí, tal cual decías vos, era una exigencia que hace muchísimos años, y yo incluido, veníamos reclamando al Estado argentino de que se empiece a trabajar seriamente en temas de seguridad de la información, seguridad informática, ciberseguridad, etcétera, desde el punto de vista, primero, para cuidar a las organizaciones públicas, y segundo, obviamente, para tener algún tipo de marco normativo que las empresas privadas tengan como base para ser protegidas. O sea, que se le exija a las empresas y a las organizaciones que deben tener algún tipo de protección relacionado a ciberseguridad. Porque, como sabemos, lamentablemente, muchas veces si alguien no viene, lo pide y lo exige, nadie hace absolutamente nada o dejamos pasar, y la seguridad se transforma en algo bastante laxo. Y efectivamente en los últimos años lo que empezó a pasar mucho es que se empezó a notar efectivamente que faltaban controles de ciberseguridad, sobre todo en organismos públicos, porque no había nadie que llevara adelante ese tipo de iniciativas. Cuando digo nadie, significa desde el Estado mismo. Una de las cosas que yo siempre he reclamado con esto es que no hay una política de Estado, nunca hubo, no es algo de este gobierno, del anterior ni del anterior, es algo lamentablemente que se ha venido manteniendo estatalmente desde la democracia. No ha habido temas de ciberseguridad en Argentina seriamente. Ahora bien, ese reclamo no significa que nosotros hayamos pedido en algún momento, o que el público haya pedido, que la gente o los que trabajamos en seguridad haya pedido que el ámbito de la ciberseguridad esté dentro del ámbito de la inteligencia. Es decir, son cosas completamente distintas. De hecho, si uno mira las normativas, las reglamentaciones, las recomendaciones internacionales y algunos países de la zona que están trabajando en temas de ciberseguridad relativamente de forma seria, le hace Chile, que acaba de publicar una ley nueva, Brasil, Colombia, etcétera, no han puesto el área de ciberseguridad dentro de las áreas de inteligencia. Y lo mismo pasa en ámbitos gubernamentales, en otros ámbitos internacionales también. Esto levanta varias alertas o banderas rojas, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué un área de ciberseguridad debería estar dentro de un área de inteligencia? Uno podría pensar, y esto es opinión absolutamente personal, de que se va a empezar a hacer espionaje o inteligencia dentro del Estado argentino, que no debería ser el objetivo de eso. O sea, se ha hablado mucho, por ejemplo, de persecución en las redes sociales, el tema de la limitación de libertad de expresión y demás, y da a pensar. Entonces, no significa que vaya a hacerse así, pero la experiencia anterior a Argentina indica que en muchos casos ha pasado y que han terminado haciendo inteligencia interna. Algo que, aclaro, para la mayoría de la gente que por ahí no lo sabe, no es el objetivo de un área de inteligencia dentro del Estado. ¿Cómo lo han hecho otros países, países de la zona incluso?
o cómo lo ha hecho Argentina incluso en estadios anteriores. Ha dependido de otros ministros o de otros ministerios o de otra secretaría. Sabemos que Argentina continuamente encima cambia los ministerios, cambia la secretaría. No vale la pena hacer mucha hincapié sobre eso, pero la realidad es que si uno me pregunta a mí o mira países de la zona o mira regulaciones internacionales, la realidad es que debería depender de otras áreas del Estado Ujú. y lo importante es que efectivamente se empiece a hacer, porque ha habido estrategias en Argentina, ha habido gente que ha estado trabajando en ciberseguridad en Argentina, pero nunca se ha hecho, lamentablemente, de forma seria, con respaldo del Estado, y cuando digo respaldo significa capacitaciones, entrenamiento, tener gente continuamente actualizada sobre la temática y obviamente eso requiere un presupuesto. Y eso lamentablemente en Argentina nunca ocurrió hasta ahora. Me quedo pensando en esto que vos decís, porque uno rápidamente asocia problemas de seguridad, de delito digital, pero común dentro del ámbito de lo que serían los robos habituales, y tiende equivocadamente a unificar eso también con la cuestión de inteligencia más relacionada con el delito más complejo o con el delito internacional o con el conflicto entre estados, que eso por ahí es un error. ¿Hubiera sido más conveniente, crees vos, tener una estructura más similar a lo que tiene Estados Unidos, que es por un lado la NSA, que puede ser inteligencia del Estado, y por el otro lado tiene CISA, que se encarga más de lo que es infraestructura? ¿Eso hubiera sido un enfoque mejor, pensás vos? Eso hubiera sido uno de los enfoques. Es un enfoque que no necesariamente es el ideal, como digo, hay un montón, pero es un enfoque que para mí es muchísimo más apropiado. Justamente dejando el área de ciberseguridad afuera del área de inteligencia estatal y por otro lado, que sirva, de hecho en Argentina esto se hizo cuando existía el viejo CERT originalmente o el anterior ISIC, que le han ido cambiando de nombres y demás. La organización de esto la verdad que estaba muy bien pensada, o mejor pensada creo que en la actualidad, que es distinto a decir que actuaba bien, porque una cosa es que yo tenga el área y otra cosa es que después el área funcione como corresponde, que eso lamentablemente en Argentina tampoco ocurrió, es decir, no es lo mismo decir, bueno, lo tengo en el organigrama en el lugar correcto y ahora está funcionando bien. No, lo teníamos en el organigrama, pero lamentablemente tampoco nunca funcionó. Entonces, ahí también hay que hacer la diferencia. Y retomo algo que decías vos recién, el tema de la investigación de delitos tradicionales. Por ejemplo, la infección de un usuario, un fraude, una estafa bancaria, un ataque a un organismo gubernamental, como ha pasado un montón de veces en Argentina, a la Policía Federal Argentina, a RENAPER, al Ministerio de Salud, etcétera. ¿Por qué yo tengo que tener un área en inteligencia para investigar eso? ¿Por qué no investigarlo como un delito dentro, obviamente, de la categoría de cibercrimen o ciberdelito, como se lo llama generalmente en la mayoría de los lugares, De hecho, relacionado esa con área una existe. investigación? Exactamente, relacionada a la parte judicial, a la parte legal y a la parte de investigación, pero desde el lado de la policía, no desde el Ujú. área de un agente de Estado que está investigando, por ejemplo, un caso de espionaje, que no significa que después, para casos estatales, no haya que requerir temas de ciberseguridad. Pero la realidad es que en los delitos tradicionales yo no necesito meter un área de inteligencia para investigar un delito tradicional. Sí, me quedo pensando mucho en esto que vos decías, porque Policía Federal, de hecho, tiene una división de ciberdelito. Lo tiene Policía Federal, lo tienen los policías de las provincias, Ujú. lo tienen, hay obviamente un montón de fiscalías en la República Argentina, hay fiscales entrenados para esto, hay policías entrenados para temas de ciberseguridad. Entonces, esos delitos se podrían llegar a investigar desde ese área y capaz eso vaya a seguir así y después del área de ciberseguridad nosotros estamos completamente equivocados y lo vayan a hacer solamente para investigación estatal. Pero vuelvo a lo mismo Claro. de antes, hace ruido que tengamos un área de ciberseguridad dentro de las áreas de inteligencia. Y en particular me interesa ahora profundizar sobre Ariel Weisbein, que es el nuevo director de la Agencia Federal de Ciberseguridad. Por lo que tengo entendido, es un hombre que viene del palo, de la programación, de la seguridad informática, es uno de los pioneros junto a Iván Arce en fundar Core Technology Security. ¿Eso genera algún tipo de expectativa positiva? ¿Cómo lo toman ustedes desde el área de ciberseguridad?
Yo de lo personal obviamente no voy a hablar, yo particularmente no lo conozco a él personalmente, obviamente conozco su currículum, su historial y demás, y efectivamente, como decís vos, da cierta tranquilidad que venga del palo, sobre todo el mundo de la criptografía también, de haber ayudado a construir una empresa muy ámbito argentino e histórica, obviamente en el mundo privado también. Entonces, eso evidentemente brinda cierta tranquilidad que todo esto que yo estaba diciendo quizás efectivamente se vaya a cumplir. Pero siempre sabemos que desde el mundo después político hay un montón de cosas que desconocemos y demás, e intereses que nosotros que nunca vamos a conocer y que me gustaría que eso no vuelva a pasar en Argentina porque ya ha pasado el tema de utilizar ciertos organismos, ciertas organizaciones o ciertas Ujú. áreas del Estado para finalmente tener algún tipo de fin personal o fines políticos. Ojalá eso no pase, en eso yo tengo mucha confianza, digamos, desde el punto de vista de conocer el historial del nuevo responsable. Pero bueno, el tiempo dirá eso. ¿Cuáles son aquellos temas en los que debería enfocarse esta agencia nueva que se acaba de formar? Bien, esto se hizo originalmente año 2017, 2018, 2019. Existió en Argentina un comité formado por distintos ministerios y distintas secretarías en Argentina. Se llamaba efectivamente el Comité de Ciberseguridad y creó una estrategia de ciberseguridad en donde se enumeraban los 10 principios básicos que tiene que tener cualquier área de ciberseguridad, orientado ya directamente en este caso a proteger principalmente dos cosas. Por un lado, todos los organismos estatales, gubernamentales, y por otro lado, las infraestructuras críticas. De hecho, justamente cuando se le cambió el nombre a ISIC, el objetivo principal era tratar de proteger las infraestructuras críticas. Para aquellos que no sepan, que nos están escuchando y demás, una infraestructura crítica es aquella que da soporte de alguna forma a nuestra vida diaria. Las comunicaciones, el transporte, el sistema financiero, el agua, la electricidad, etcétera. Entonces, todo esto está administrado por una computadora, como vimos hace poco, de hecho, por ejemplo, en las aerolíneas, en donde se cayó todo un sistema y las aerolíneas dejaban de volar. Bueno, exactamente eso es Sí, una infraestructura la crítica. Al falla de depender de una CrowdStrike. computadora, exactamente el caso de CrowdStrike con Microsoft. Entonces, ¿qué pasa? Si se cae ese sistema crítico deja de funcionar, deja de brindar un servicio y se produce un caos en la sociedad. Entonces, justamente, uno de los objetivos principales debería ser la de proteger las infraestructuras críticas, crear una estrategia de ciberseguridad o refundar, por decirlo de alguna forma, la vieja estrategia de ciberseguridad, que se siguen manteniendo los mismos puntos, y a partir de ahí lo que decía anteriormente, tener seriamente esto como una política de Estado a larga data, en donde se invierta, obviamente, en capacitar a la gente, en que tengan buenos sueldos, porque la realidad es que ha habido gente muy capacitada en el área, pero se terminaban yendo al mundo privado simplemente por un tema económico. Obviamente, el tema económico que fundamente todo esto también es importante. Ahí, Cristian, te quería, perdón que te interrumpa, pero me interesa este tema para aquellos que no están em, al corriente de lo que gana una persona que trabaja en ciberseguridad. Más o menos, ¿cuánto es un sueldo promedio de un técnico capacitado? No, ni siquiera de un junior, sino un senior, digamos, alguien que de verdad le vendría muy bien al Estado para funcionar. Sí, es difícil la pregunta, siempre cuando se habla de este tipo de cosas es muy difícil. Aparte, hay que tener en cuenta que los que trabajamos en ciberseguridad muchas veces también brindamos servicio en el exterior, entonces eso sirve para crear una banda muy grande de posibles sueldos, pero estamos hablando mínimo de $2.000 para un junior, vamos a suponer, para arriba. La realidad es que todos los que trabajamos en ciberseguridad, esto no hay que ser careta hablando mal y pronto, se gana muy bien trabajando en ciberseguridad. Ni hablar, por supuesto, gente que tenemos más expertise o más años de Mm. historia, entonces realmente se gana muy bien. O sea, ese sueldo que acabo de decir es extremadamente bajo y algo básico para cualquier persona. Pero también es fundamental el tema de mantenerse actualizado, es algo que cambia absolutamente todos los días. Yo no Mm. puedo trabajar en un área de ciberseguridad
con temas que aprendí cuando yo empecé a trabajar, por ejemplo, en el año 98 o 99. ¿Por qué? Porque obviamente cambió absolutamente toda la cultura, cambió Internet completamente, cambió nuestra vida y por supuesto los atacantes han logrado, o los delincuentes, porque hay que ver cómo lo vemos, o los actores maliciosos, como nos gusta llamarlo a nosotros, han cambiado su uso de las herramientas, sus intereses. Hoy, por ejemplo, hablar de terrorismo en ámbitos de ciberseguridad o ciberguerra es absolutamente normal. Hace 20 años capaz que no lo pensábamos. ¿Considerás que debería tener funciones de control y de ciberpatrullaje a nivel nacional sobre infraestructura crítica puntualmente? Hacer inteligencia tal vez relacionada con esto que vos decías recién, ¿no? Con terrorismo. ¿Cuáles son esas funciones que vos considerás que estarían bien y que no lesionarían, digamos, la intimidad de las personas o su información personal? Sí, es fundamental el tema de los derechos como ciudadanos, todo lo que tenga que ver con la privacidad, el anonimato, etcétera, es algo que se tiene que respetar, es algo que tendríamos que luchar todos. Yo siempre digo, por ejemplo, el tema que te dicen, no, la criptografía, no se tendría que usar porque dificulta, el rastreo de una persona. Qué sé yo, yo uso Signal, por ejemplo, por decir algo, tiene una comunicación cifrada y viene un investigador y te dice, no, si no existiría la criptografía sería mucho más fácil investigar porque sería fácil seguir a una banda o a un grupo X que estamos investigando. La realidad es que eso es una tontería grande como una casa, está reconocido por las Naciones Unidas como un derecho, nuestro anonimato, nuestra privacidad, el uso de la criptografía, deberíamos utilizarlo. O sea, siempre que no se violen esos derechos fundamentales, creo que cualquier cosa que se pueda llegar a hacer, por ejemplo, en el ámbito ya de investigación internacional, todo lo que tenga que ver con conflictos de guerra, nosotros tenemos un conflicto de guerra importante en el caso de Malvinas, por ejemplo, todo lo que vos mencionabas recién relacionado con Triple Frontera, casos de narcotráfico, casa de trata de personas, que lamentablemente ahora también ha vuelto a la palestra por el caso de Logan, lamentablemente, o sea, cosas que por ahí los que trabajamos en este ambiente lo vemos todo el tiempo. En mi caso particular, yo capacito a gente de la ONU también, y lo vemos todo el tiempo, casos de droga, trata de personas, cibercrimen a nivel internacional, porque la realidad es que hoy el cibercrimen no es que pasa en Argentina, que pasa en Brasil, sino que es algo absolutamente internacional, y voy a decir una frase que nunca se dijo, no tiene fronteras. Pero entonces, desde ese punto de vista, creo que puede ser muy interesante lo que pueda llegar a sumar, pero vuelvo a lo mismo. Fundamental el tema de conservar todos los derechos de los ciudadanos y que no se utilice el espionaje como una herramienta interna para controlar, para vigilar, o una palabra que usaste recién y que a mí particularmente yo la detesto, que es el ciberpatrullaje, porque suena muy mal. ¿Por qué? Porque parece que continuamente te están vigilando y demás, pero es algo que la realidad, y esto se lo digo para los que están escuchando, se hace en todo el mundo, es vigilar, controlar, buscar cualquier tipo de comportamiento que sea sospechoso en las redes sociales o en cualquier fuente abierta para detectar proactivamente y de forma temprana un posible delito. Ejemplo, si yo encuentro en Twitter, encuentro en una red social, encuentro en la Deep Web una página web que está vendiendo contraseñas, que es algo que lamentablemente en Argentina pasa mucho, de un ente gubernamental o una banda que está vendiendo drogas sintéticas, evidentemente yo tengo la responsabilidad de ser proactivo, encontrarlo, reportarlo, obviamente investigarlo y a partir de ahí activar el protocolo que corresponde. Teniendo en cuenta esta diferenciación tan clara que vos hacés entre lo que son las cuestiones de delitos complejos y lo que es defensa nacional, para ir descartando, por ejemplo, ¿no debería dar directivas sobre ciberseguridad al sector público y al privado esta agencia? ¿Debería dar recomendaciones? ¿Debería articular demandas entre ambos sectores, en el sector privado y el público? ¿O eso se debería quedar en manos de una agencia que esté por fuera del servicio de inteligencia? Para mí, vuelvo a lo mismo que hablábamos al principio de la charla, por fuera del ámbito de inteligencia. O sea, en esto yo soy completamente claro. Para mí, el ámbito de inteligencia que tenga que ver con y estrategias y algún tipo de norma
relacionado con el ámbito público y relacionado con el ámbito social, si uno vos me preguntás a mí, para mí no tiene absolutamente nada que ver. No es el objetivo de un ámbito de inteligencia. Ahora, festejo de todos modos que se haya pensado por lo menos en la palabra ciberseguridad. Es algo que cuando lo trajeron a colación y mostraron el famoso organigrama, digamos, que lo dividieron en esas agencias, es algo que yo vi la palabra ciberseguridad y por lo menos sonreí y decir, bueno, lo pensaron. Alguien por lo menos está pensando en esto. Ahora, sale otra noticia después en donde sale un presupuesto protegido, por decirlo de alguna forma, de un montón de dinero que no se va a saber dónde va a ir, que no va a tener ningún tipo de control desde el ámbito legislativo y demás, y vuelvo a lo mismo de antes, me empieza a hacer ruido. ¿Para qué se va a utilizar esas áreas? Cualquiera de las áreas que hayan creado, digamos, no solamente la de ciberseguridad. Entonces, vuelvo a lo mismo. Para mí debería estar dentro de un ámbito de alguno de los ministerios o secretarías, como fue originalmente, que sea colaborativo, es decir, que esté el ámbito militar también, que esté el ámbito judicial, es decir, que cada uno de nosotros podamos aportar lo poquito o mucho que conozcamos. Por eso la vieja estrategia, digamos, yo creo que era algo absolutamente positivo, al margen de que después, como digo, nunca hizo nada. Los fondos a los que se refería recién Cristian son 100.000 millones de pesos que van a ser parte de los fondos reservados que va a poder manejar la CIDE en general para todas las agencias que al final son cuatro y de las cuales forma parte la AFC. Saliendo del ámbito de la inteligencia, me interesa saber cuáles son las principales deficiencias que detectás como consultor a la hora de asesorar empresas y las mismas instituciones públicas. ¿Cuáles son las principales fallas? Creo que ahí compatibilizamos de vuelta. Al Estado nunca le interesó el tema de la ciberseguridad y nunca puso presupuesto para que haya investigación seria con respecto a esto y protección seria con respecto a esto. Y creo que los organismos públicos heredan esa falla y las empresas privadas lo siguen heredando también. Creo que lo único que se salva de esto un poco, nosotros trabajamos mucho en el ámbito financiero y bancario, son justamente los bancos y las áreas financieras o las fintech, en algunos casos, no en todas, porque en algunos casos están reguladas por el Banco Central y el Banco Central tiene normativas relativamente actualizadas, de hecho muy actualizadas, no relativamente muy actualizadas, alineadas con normativas internacionales también y que, por otro lado, se exigen a a cada uno de los bancos, en algunos casos a la empresa financiera y a las empresas que le brindan servicio a esos bancos también. Entonces, eso creo que se podría modelar y copiar desde el punto de vista estratégico también en Argentina. Volviendo a tu pregunta de cuáles son las principales deficiencias, obviamente falta de capacitación, porque no hay presupuesto, porque no hay ningún tipo también de política que te diga, mirá, la seguridad es importante para vos y no pensar, no, a mí nunca me ha pasado, como muchos clientes me dicen, hace 30 años que trabajo así, ¿cómo me vas a venir a decir vos ahora que me van a atacar? Bueno, es una cuestión de suerte, o completamente aleatorio que tarde o temprano te va a pasar. No tener planes de continuidad, es decir, no pensar qué va a pasar después del desastre. Como yo siempre digo, el ejemplo tonto que doy es, digo, mi casa se va a incendiar, tarde o temprano va a haber un principio de incendio. Bueno, la tengo asegurada, tengo un matafuego más o menos cercano, le cambié, no me sale la palabra, le cambié el gas al matafuego, entonces básicamente lo recargué. Entonces, ese tipo de cosas las tengo que pensar antes de que sea el desastre. Bueno, eso lamentablemente en Argentina, en el 90%, y creo que estoy siendo bueno, no existe. Ni hablar en las pymes, porque si no tenemos hoy para mantener una pyme, para mantener los sueldos, para mantener a los empleados, mucho menos voy a venir yo a ofrecerle una política Ujú. de ciberseguridad. Lamentablemente eso no existe. Vos nombrabas el caso de las pymes y también, viste, se da mucho esto de que piensan de que porque son chicos no los van a atacar. Y ahí me interesa también que vos puedas explicar cómo piensan los atacantes, digamos. No están buscando una empresa en particular mayormente, sino que tiran al voleo. ¿Es algo así? ¿Puede ser lo que estoy diciendo? Hay dos ramas que o sea, hay un montón, pero las podemos dividir en dos principales. Están los principiantes, por decirlo de alguna forma, que no tienen demasiado técnico, ni nada, y no buscan un objetivo determinado. Básicamente es tirar al voleo
completamente aleatorio, sabiendo que si yo tiro la peolita al río, probablemente si hay una zona con muchos peces, algo va a salir. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Si yo tengo muchas empresas que son vulnerables, que tienen problemas, que nunca han actualizado, etcétera, en cualquier lugar que yo le pegue a cualquier dirección IP, hablando mal y pronto que yo le pegue, voy a agarrar a uno, ¿sí? Entonces, esos son los generales. Podríamos decir que es el 90% de los casos. El otro 10 es gente que ya está más capacitada, que obviamente tiene otros objetivos económicos en vista. También, por supuesto, manejan montos de dinero más grandes, son bandas más organizadas, muchas veces incluso son bandas internacionales. No necesariamente tiene que ser una banda, pero en muchos casos puede ser una banda. Y en ese caso sí, van tanteando empresas importantes o van buscando empresas importantes. Entonces agarran el rubro de los bancos, agarran el rubro de las aerolíneas, agarran el rubro X y empiezan a investigar a ver qué empresas pueden llegar a ser interesantes. Y en el último tiempo, sobre todo los casos de ransomware, se caracteriza por ese tipo de cosas, en donde yo tengo una banda muy organizada, con un skill técnico alto, que incluso subcontrata a otras personas. Esto funciona básicamente como una pirámide en donde yo tengo los líderes arriba, y abajo tengo gente que trabaja para ellos o que son asociados de negocio, como le llaman ellos, o partners, y a partir de ahí buscan empresas vulnerables. A esas empresas vulnerables las vulneran, las atacan con ciertas herramientas y demás que hoy están disponibles en el mercado, y a partir de ahí tratan de lograr un rédito económico. Por ejemplo, cobrar un rescate por información que hayan robado o que hayan encriptado, en el caso del Ramson. Entonces sí, lo podemos dividir en esas dos partes. Pero la realidad es que, volviendo a tu pregunta inicial, todos podemos ser víctimas. O sea, el principal problema que solemos tener los ciudadanos y las pymes es decir, lo que dijiste vos, a nosotros no nos va a tocar o nosotros somos chiquitos, ¿qué nos van a sacar a nosotros? No importa. Aunque sea por hacer daño, si alguien te pega, si yo no tengo un backup del servidor donde tengo archivo, no es que me van a sacar porque soy chiquito, es que en realidad no puedo seguir trabajando. Por lo tanto, desaparezco porque no puedo facturar porque soy chiquito. Entonces hay que Ujú. pensarlo de esa forma también. Siempre cuando hablamos de estos temas nos enfocamos mucho en la parte técnica, puntualmente, y la capacidad de los técnicos, en este caso de personas que saben de ciberseguridad y que brindan ese servicio a empresas y al sector público. Ahora, ¿qué nivel de porcentaje de riesgo tiene no capacitar al empleado común de una empresa para estar atento a lo que puede ser un ataque de phishing vía mail, en donde te transforman ese mail o te lo disfrazan de alguna entidad pública, como puede ser el caso de AFIP, que es uno de los más comunes, de algún Ujú. banco, y uno en esa, no sé si es fe o cierta ingenuidad respecto a Internet y a los peligros de Internet, da clic y termina infectando su computadora, que puede ser una computadora personal, donde te pueden vaciar una cuenta bancaria tuya personal, pero también puede ser la de tu empresa. Sí, o sea, hoy no capacitar al empleado o no capacitar a un gerente es absolutamente crítico. De hecho, uno de los trabajos que más hacemos nosotros en el ámbito justamente de ciberseguridad, y yo particularmente, trabajo mucho en el área de awareness, como se llama técnicamente, digamos, a todo lo que tenga que ver con la concientización, capacitación, entrenamiento de las personas normales de a pie que tienen una computadora en su casa o que tienen una computadora en la empresa o la tienen en su casa conectado a la empresa, que es lo mismo. Entonces, no capacitar en todo lo que acabas de mencionar vos se ha transformado en algo absolutamente crítico y para aquellos, digamos, que no están en el ambiente, le comento, hay una matriz muy grande que nosotros solemos utilizar de los distintos tipos de ataques conocidos que puede utilizar justamente un atacante o un delincuente. Y está dividido en columnas. La primera columna es justamente las herramientas que va a utilizar el delincuente para entrar dentro de la organización, es decir, qué herramientas va a usar para hacer apoyo en la organización. Es decir, por ejemplo, me voy a infectar una computadora o voy a infectar un servidor. Bueno, antes de eso, tiene que lograr algún punto de entrada. Y los dos puntos principales de entrada son, uno, el usuario, justamente por los casos de phishing que vos mencionás, en donde se busca enviar miles, millones, cientos o un correo electrónico, porque a veces si el correo está muy dirigido a una persona, es probable que esa persona lo abra. Entonces, tarde o temprano, alguien que no esté capacitado o
a veces incluso que esté capacitado, pero me levanté medio dormido, hice clic y listo, ya está, le da el punto inicial, el punto de apoyo al atacante para decir, tengo una computadora tomada. A partir de ahí empieza a ser, o se empieza a dispersar, empieza a hacer un escalamiento, como se llama, y a partir de eso puede tomar otros servidores, todo lo que tenga que ver con infraestructura crítica de esa organización en particular, etcétera. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo es absolutamente técnico, que es con las redes o los servidores que las empresas dejan expuesta a Internet para que sus empleados trabajen. ¿Qué significa esto? Yo estoy en mi casa, yo estoy en Entre Ríos, vos estás en Rosario, digo, no, yo quiero trabajar remoto. Bueno, perfecto. Te voy a poner una máquina remota conectada a Internet para que vos te conectes y trabajes ahí. Algo que lamentablemente, digo lamentablemente porque es una mala práctica, o sea, hay otra forma correcta de hacerlo. Lamentablemente todas las empresas chicas, sobre todo, lo hacen. ¿Qué sucede? Así como yo me conecto, se puede conectar mi vecino, se puede conectar un ruso, se puede conectar alguien de Bolivia. Entonces, lamentablemente, cualquier persona que vea ese servidor se va a conectar. Cuando lo encuentre un delincuente, esos delincuentes que mencionábamos anteriormente, que hay un montón, se va a conectar y a partir de ahí va a ser un desastre. Entonces, esos son los dos puntos. Ambos tienen que ver con capacitación. El primero es la capacitación a la persona, al usuario normal, a los gerentes, fundamental. Capacitar directores es fundamental, porque uno de los puntos que le dan es justamente tratar de hablar con directores para engañarlos. Y el segundo es capacitar a los técnicos, porque esto que yo acabo de explicar de dejo un escritorio remoto publicado en Internet es una mala práctica, como digo, hay una forma correcta de hacerlo, pero que si no le enseñamos, la persona no lo va a hacer. ¿Podrías dar como dos o tres consejos básicos para cuidarnos las personas que por ahí no estamos todo el tiempo pensando en que podemos ser víctimas de ataques para evitar tener estos problemas tanto en nuestro ámbito personal, pero también como en el ámbito privado? El primero, justamente lo que decíamos anteriormente, tratar de aprender o ser conscientes en realidad que todos nosotros podemos ser víctimas. Eso es fundamental. Y cuando digo todos nosotros, por supuesto me incluyo también, porque acá no hay un experto que no va a ser engañado. Tarde o temprano, todos, siempre lo digo, somos vulnerables a algo. Algunos somos curiosos, otros somos ambiciosos. Tarde o temprano, algún anzuelo vamos a morder. Entonces, ser conscientes de eso, no pensar o ser lo suficientemente orgullosos, es decir, no, a mí no me van a atacar porque soy chiquito, o no, a mí no me va a pasar porque yo sé de esto. Eso es lo primero. Lo segundo, tratar de ver, justamente empezar a aprender que todo correo electrónico, red social, medio de comunicación, puede ser utilizado para engañarnos. Nos van a llamar por teléfono, nos van a mandar un audio de WhatsApp, nos van a intentar robar el WhatsApp con el famoso QR, van a mandarnos un correo electrónico haciéndose pasar por un banco, por AFIP o por una empresa que la que vos trabajes y que nadie más trabaje, porque puede ser algo orientado para vos. Entonces, eso fundamental. Lo otro, utilizar algún tipo de herramienta de protección. Y acá, por ejemplo, un antivirus ayuda mucho, no es una bala de plata, es decir, siempre me preguntan, ¿qué antivirus usás? Es la pregunta que me han hecho en 20 años de trabajo. Es anecdótico. Lo que tenés que hacer es usar uno, no importa si es gratuito o pago, y no piratearlo, porque esa es otra. Nosotros no creemos que somos más vivos que los delincuentes. Entonces, pirateamos una herramienta de seguridad. Es como digo siempre, comprar una puerta blindada y no ponerle llave. Es exactamente lo mismo. Entonces, Claro, porque eso está bueno aclararlo, porque por ahí vos te bajás ese programa que pensás pirateado para no pagar, y en realidad es un anzuelo que dejó un delincuente, un ciberdelincuente, exacto. para tomar control de tu computadora. Son las dos cosas. Una capaz que me digo, me descargo tal antivirus y en realidad no es el antivirus porque es un troyano, que es un programa que ya me infecta la computadora, o sea, yo mismo le abrí la puerta. Y la otra es que capaz que es el mismo programa que sirve, o sea, funciona, pero que tiene un agujero que el delincuente puede acceder, lo conoce obviamente y puede entrar. Entonces, utilizar un antivirus pirateado o craqueado es muchísimo peor que no usar nada. Esa es la realidad. Yo siempre digo lo mismo. Prefiero que no usen nada a que usen algo craqueado o pirateado. La otra que también ayuda mucho es actualizar los sistemas operativos de la computadora y del teléfono celular, porque esto también está bueno remarcarlo. Lo que nos pasa en la computadora el teléfono es una computadora y todo nos puede pasar ahí también. Y la realidad es que hoy usamos más el teléfono que una compu. Esa es la realidad. Entonces, Ujú. cuando aparecen los famosos mensajitos molestos, eso de hay una actualización, etcétera, hay que aplicarla.
¿Y esto cuál es el truco, entre comillas? Que una actualización es una mejora, como su nombre lo dice. Entonces, es una mejora que en muchos casos incluye mejoras de seguridad. Si yo tengo algo actualizado, es más difícil para un delincuente acceder a mi computadora, vulnerarla, atacarla, etcétera. Y esto aplica, por supuesto, en las empresas, servidores y en cualquier recurso sensible o crítico que utilicen las empresas. Y el último, y con este dejo, sobre todo en empresas, el tema de no utilizar usuarios con permisos altos. El famoso me conecto con administrador y la clave enter o admin admin, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo sé que todos los servidores tienen admin admin, a un delincuente también lo sabe, por supuesto, y se va a conectar. Entonces, poner una clave más o menos segura. Ah, y la última, ahí con esta hago 5. El tema fundamental, sobre todo para los usuarios, utilicen segundo factor de autenticación. La gente es muy reticente a usarlo y les puedo asegurar que en realidad agrega un nivel de seguridad muy alto a todas las redes. Úsenlo en el correo electrónico, en WhatsApp. La gente que dice me robaron el WhatsApp. ¿Por qué? Porque no tiene segundo factor de autenticación activado. En Instagram, en las redes sociales, en los bancos, que por suerte hoy la mayoría lo tienen. El segundo factor es ese numerito, ese token, que no llega al correo electrónico, a veces no llega por SMS, está mal, pero a veces no llega por SMS, o que tenemos en la aplicación instalada en el teléfono. Usen segundo factor de autenticación. Es el mejor consejo que se le puede dar hoy a los usuarios finales. Ponerle un PIN a la tarjeta SIM está bueno como medida de seguridad. Sí, está bueno si te roban el teléfono y te quieren enchufar la SIM en otro teléfono. Esa es la realidad. Pero a veces, yo muchas veces dejé de dar ese consejo por lo siguiente, porque la gente a veces apaga el teléfono y el código te lo pide cada vez que prendes el teléfono, lo cual está bien. Yo, por ejemplo, que soy un enfermo, lo tengo así. Yo apago el teléfono todas las noches, lo prendo a la mañana y la SIM me lo pide, pero yo ya estoy acostumbrado. A la gente generalmente no le gusta eso y le resulta molesto. Entonces, obviamente es útil. Si te roban el teléfono, te lo arrebatan, etcétera, e intentan enchufar tu tarjeta en otro teléfono, va a funcionar. Una cosa importante que quiero aclarar con esto. En Argentina ahora por suerte hay menos, durante la pandemia hubo muchos casos de SIM swapping, que en ese caso lo que hace el delincuente es llamar a la empresa telefónica, hacerse pasar por vos y pedir un SIM con tu número de teléfono. Entonces vos te quedás sin número de teléfono y él se queda con tu número de teléfono. En ese caso el PIN no sirve. ¿Sí? Porque muchas veces se lo daban como consejo para cuidarse el SIM swapping. El SIM swapping sirve cuando te roban la tarjeta física, ¿sí? O sea, cuando yo agarro la tarjetita y la enchufo en otro teléfono. En ese caso sí. Si no, si alguien viene con una tarjeta nueva que tiene mi número de teléfono, ahí no va a pedir PIN, ¿sí? Perfecto, súper claro, Cristian. Muchas veces los que estamos de este lado, del lado del periodista, nos encontramos con el problema de que es difícil hacer tomarle conciencia al que nos está leyendo a veces de la gravedad que tiene una filtración, por ejemplo, como la de Renaper, que tiene datos muy sensibles. ¿Cómo le podemos explicar al que está del otro lado que cuando sucede algo así es algo grave, es importante y que debería llevarlo a tomar precauciones, aunque no tenga ni idea si parte de su información está filtrada en uno de esos datos, digamos? ¿Qué puede hacer un delincuente con tu número de DNI, con el número Trámite. ay, El número de trámite. Primero, si vos encontrás la forma de explicarle esto al público, o sea, si vos no encontrás la forma en realidad, que sos periodista, estudiaste para esto y demás de lo que le hace a una persona sus datos personales, imagínate nosotros que estudiamos tecnología y que tratamos también de traducir lo mismo a un ciudadano normal. Es muy difícil, realmente es muy difícil, porque siendo las personas siempre estamos enfocados en los temas que hacen nuestra vida diaria. O sea, yo estoy todo el día estudiando esto y demás, y estoy como un loco diciendo, uy, se te atacó el ransomware tal o tenés tal vulnerabilidad, etcétera tu vida. Y la realidad es que el 99,999 de la ciudadanía
tiene cosas muchísimo más importantes de su vida diaria, de su trabajo, de su ámbito social, de su familia, de su tema económico, de lo que sea, que estar preocupándose porque salió un virus que se llama J y no se llama H. O sea, entonces explicarlo realmente es muy difícil. Ahora bien, yendo a la segunda parte de la pregunta de los datos personales. La realidad es que hoy, con la filtración que ha habido en RENAPER, con las filtraciones, porque fueron varias, a pesar de que ellos lo sigan negando hasta el día de hoy, y acá me gané otros enemigos, porque esto siempre lo vivo diciendo, o sea, las declaraciones de RENAPER las he hecho desde el primer momento. Fui uno de los primeros que reportó esa fuga. Obviamente no les agrado demasiado, pobre la gente de RENAPER con esto, pero es una realidad, o sea, y vuelve a lo mismo del inicio de la charla, la falta de presupuesto, la falta de capacitación, la falta de el interés estatal por la ciberseguridad. Que alguien hoy tenga nuestro número de documento, que tenga nuestra foto, que tenga la porquería esa que solamente existe en la República Argentina, que es el número de trámite, y que el Estado argentino usa como clave para entrar a un sistema estatal. Por ejemplo, yo no lo voy a mencionar, pero hay sistemas estatales, gubernamentales, que yo teniendo el número de documento y el número de trámite de la persona, puedo entrar y hacerme pasar por esa persona. Entonces, eso es una aberración que debería cambiarse urgentemente. Capaz que por ahí el nuevo ámbito ahora de la CIDE, capaz que se interesa por esto, porque depende, nuestra vida personal depende de eso, capaz que se interesa y lo cambiamos. Pero bueno, esa aberración tendríamos que sacarla. ¿Cuál es el gran problema? Que cualquiera que tenga esa información, la huella digital, la foto, el número de documento, todos nuestros datos personales, nuestra dirección, falta el teléfono nomás, y ya con eso estamos, y el número de trámite, se puede hacer pasar por nosotros. Y eso significa literalmente eso. Yo puedo ir a un banco y sacar un préstamo en nombre de Ezequiel. Puedo ir a un supermercado y comprarme todo lo que yo quiera en nombre de Ezequiel. Puedo sacar una tarjeta de crédito. Me puedo comprar un campo, como me pasó con un cliente muy grande en la Patagonia, de miles de hectáreas. Me hago pasar por esa persona y esa persona ahora tiene una deuda. Y a partir de ahí de tener una deuda, entras en una categoría de incobrable en veraz y te arruinaron la vida. Por lo tanto, yo sé que parece que estoy exagerando, pero todos estos casos que yo estoy contando existen en la realidad. Lo que pasa es que la persona se da cuenta cuando le sucede. Es el famoso me quemé con leche y veo la vaca y lloro. Es lo mismo que le pasa a los pymes, lo mismo que le pasa a las empresas y lo mismo que le pasa al Estado. Si no nos interesamos por estos temas, tarde o temprano nos va a pasar algo. Lo importante es prevenir, ser proactivos con esto, aprender un poquito que nos puede pasar y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué puedo hacer mínimamente para que no me suceda? Cristian Borguelo, muchísimas gracias. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.